Muchas queridas amigas, estamos hoy día iniciando una nueva semana después de este fin de semana dedicado a exaltar a la madre. A las mamacitas. A las mamacitas, sí, así es que vamos a iniciarlo y recuerden amigos que son bienvenidos todos ustedes y de antemano agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares. Para nosotros es una satisfacción inmensa poder hacerlo. Y comenzamos entonces con una... ¿Qué tal si saludo yo también? Ah, sí, claro que sí, Gonzalo. Bienvenido también. No estoy embromando, es que... Es como a veces no nos acompaña, ¿no? Entonces me olvido. Ajá, ya te estás olvidando, ¿no? Sí. Ya voy a venir todos los días. Así es. Bien, buenos días a todos y feliz nuevo día lunes de esta semana, que va a ser maravillosa después de haber abrazado tanto a mamá y haberle festejado. Claro que sí. Aunque muchos ya no las tienen, pero... No la tenemos ya. Pero bien, ahora sí, vamos. No la tenemos en cuerpo físico, pero está más pendiente de nosotros que los mortales acá. Bien, comencemos con una lectura hermosísima de uno de los psicoterapeutas más famosos en estos momentos y que hace un homenaje a todas las madres, ¿no? Para que escuchemos esto. Dice así: de la misma manera como alguien se relaciona con su madre, se relaciona con su vida y su profesión. Con la misma intensidad con la que él rechaza a su madre, rechaza la vida, su trabajo y su profesión. De la misma manera y con la misma intensidad, la vida, su trabajo y su profesión también lo rechazan a él. Así como alguien se alegra de su madre, así se alegrará de la vida y de su trabajo. Así como su madre le da siempre más cuando él toma de ella, con amor, en la misma medida su vida y su trabajo le regalarán éxito. Quien tiene reparos con su madre también los tendrá con la vida y la felicidad. ¿Dónde comienza nuestro éxito? Comienza con nuestra madre. ¿Cómo llega el éxito a nosotros? ¿Cómo puede llegar? Cuando podemos ir hacia nuestra madre y nosotros la honramos como nuestra madre. Eso dice Bert Hellinger, el psicoterapeuta que después de haber realizado numerosísimos estudios de programación neurolingüística, psicoanálisis, terapias de diferentes líneas, terapia gestal, psicodramas. Bueno, el hombre, después de haber sido sacerdote por 25 años, de haber estudiado teología, se enfrentó a una situación muy difícil en su vida. ¿Qué hacer? Si continuar solamente en su línea o abrirse más y entregarse más a la gente. Y se constituye, después de reunir todos los conocimientos que él había tenido con los famosos en cada una de las líneas que mencioné, decide él agruparlas y hacer una especie de... ¿qué digamos? Un resumen, ¿no? Para poderlo aplicar. Claro. Y le llama a él constelaciones familiares. Estudios como y es un trabajo de drama, ¿no? O sea, así es. Todas estas formas de análisis de la vida. Claro. Y a través de un drama que hace con personas extrañas. Así es, aparentemente extrañas, pero que sabemos que todos estamos entrelazados intensamente, aunque no nos demos cuenta, con el universo entero. Y entonces por eso es que él arma esas constelaciones familiares. Y se conoce pues que hay lealtades invisibles, se llaman, ¿no? Esas lealtades que traemos del árbol genealógico. Cuando yo hice la primera vez constelaciones, me invitaron para ver de qué se trataba, y luego me pidieron que haga la representación del abuelo de la persona que le estaban haciendo la constelación. Digo, yo como abuelo, ¿qué voy a decir? Pero el momento que yo me tomo el papel del abuelo, ese momento me comienza a llegar una cantidad de información. Yo digo, ¿será? Y yo mismo me cuestionaba, ¿no? Como buen Géminis que soy, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué es esto? Pero ¿de dónde me salió toda esa información? Y luego pues comprobando era verdaderamente el abuelo que me había transmitido, o yo me había conectado con lo que es abuelo de este señor y había podido traer la información. Y fue interesante y... Sí,
Es maravilloso esa técnica, pero bueno, hay tantas y cada uno como que se acomoda con una, se acomoda con otra y lo importante es sanar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y volvemos inmediatamente con ustedes. El día de ayer celebramos el Día de las Madres y que es un tema bastante importante, necesario de que lo tratemos diariamente. Hemos invitado a dos personajes, a dos amigas de Ollantay y personales nuestras que como madres queremos que nos den su experiencia como tal, madres jóvenes que están descollando en esa tarea. Y bueno, se trata de Andrea Rodríguez y de Teolinda Játiva, quienes han aceptado, y les agradezco de antemano su presencia aquí, porque considero que es una tarea muy, muy grande y muy noble la que tienen ustedes como madres. Así es que bienvenidas al programa y vamos a ver qué nos pueden decir de esta experiencia maravillosa que la vida les ha otorgado. Bienvenidas, Andreita y Gioli. ¿Con cuál comenzamos? ¿Con cuál de ellas? No sé. Sorteamos. Mira, desde ya, a ver, comienza ¿Ya? tú. Okay. Gracias por la invitación primero. Muy bien. Cuéntame, Teoli, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a esa experiencia, esa decisión? Porque yo pienso ¿Decisión de ser madre? que siempre hay una decisión, Sí. aunque no siempre está premeditada, ¿no? Muchísimos casos tenemos y no vamos a hablar de eso en este momento, en que ni lo soñaban, ni lo pensaban, ni estaba en sus planes. Pero en el caso tuyo, cuéntanos tu experiencia. Bueno, no sé si me puedo extender porque de verdad que es muy profundo, pero vamos a hacerlo conciso. A ver, Así es. Yo realmente sí pienso que es una decisión consciente. Realmente yo antes no quería ser mamá, justamente yo lo decía, Sí. digamos que mentalmente, ¿no? Ya. Pero era una decisión en ese instante, estamos hablando hace unos 10, 15 años Claro. atrás. Pero el momento que se hizo consciente, yo no tuve la facilidad de tener hijos. Yo tuve problemas. De hecho, estuve en una terapia natural y a los 6 meses quedé embarazada de mi primera hija. Entonces, todo se fue dando de la mano realmente porque fue un trabajo interior. Bueno, no fue mucho tiempo, 6 meses, ¿no? Bueno, pero para mí Claro. era muy fuerte porque Sí. yo tenía ese deseo No, muy y- profundo de ser mamá. Entonces, fue como que Después me de haber quedó. tenido la Es que idea ahí, de que no. ahí viene Ajá. la mezcla, ¿no? El inconsciente con el consciente. Claro. Exacto. ¿Sí? Al principio tú sacabas al consciente la parte inconsciente que tenías de no tener hijos. Y bueno, y no vamos a analizar Lógico. cuál fue la causa, pero cuando ya tú te decidiste tener el hijo, todavía me imagino que tuviste que trabajar algunas cositas del Claro. inconsciente para que el inconsciente permita, porque Ujú. hasta que no permita, por más que intentes y reintentes y pasen 10 años y nada. Es más, hubo una doctora que me dijo que yo nunca podía tener hijos. Ya, qué horror. Y en base a toda esa experiencia, yo empecé a trabajar mucho en mi parte interior, Claro. a perdonarme muchas cosas que de repente en el pasado no fueron las más correctas, pero todo fue un proceso, hice yoga, entonces eso me ayudó. Claro que sí. Fue una conexión conmigo misma. Qué lindo. Y el momento que quedé embarazada fue como que wow, fue como que solo Dios sabe realmente lo que nos depara. ¿A quién felicitaste primero, a la doctora o al que sabemos? A los dos. Y Andreita, cuéntanos. Bueno, inicialmente mi experiencia es un poquito similar a la de aquí mi compañera. Ya. Yo pensaba que no quería tener hijos, no pensaba ni en casarme, ni en ser madre, ni nada de eso. De hecho, yo pensaba que si en algún momento yo tenía un hijo iba a ser cuando yo sienta desde el fondo de mi corazón el deseo de ser mamá. No me ocurría y yo decía, bueno, si yo no tengo novio o esposo hasta ese momento, cuando tenga ese deseo, pues voy a hacer casting. No ha de ser Sin embargo, Tampoco así. sin Pobres embargo, hombres.
Sin embargo, cuando conocí al papá de mis hijos, a mi esposo, yo sentí un deseo súper fuerte en mi corazón de querer tener un hijo con él. Ya, de ser madre de un hijo con él. Él no tenía hijos tampoco y lo conversamos y él me decía, bueno, yo también quiero tener un hijo. Pero no fue del casting él, ¿no? No, él no. Fue de la vida me lo de la puso vida bien. real. Exactamente. Entonces, en ese momento decidimos tener un hijo y lo buscamos, pero antes nos sentamos a conversar. Y yo le dije como yo quería llevar la maternidad. Le dije, mira, a mí me gustaría, pusimos en claro ciertas cosas, cómo íbamos a criarlo, cómo iba a pasar mi embarazo, etcétera, etcétera. Evidentemente hay una distancia muy grande en lo que uno planifica y luego lo que se va dando cuenta en el camino. Entonces, sin embargo, traté de ser un poco fiel a lo que yo quería. Tú no ¿Ya? tuviste que hacer mucho. No, enseguida me dejé de nada. cuidar y enseguida quedé embarazada. Y fue súper loco porque también hablamos enseguida de decíamos, uno no es ninguno, tenemos que tener dos para que sean amiguitos. Y dos es el número. Entonces, Para hay que tener un impar. exacto. No. Ahí nomás. Uno tiene que ser consciente cuando trae una vida a este mundo. Y cuando ya el primero cumplió 2 años, dijimos, en este momento vamos por el segundo. Entonces nosotros sí recordamos cuál fue el momento y la relación en la que quedé embarazada del primero y del segundo niño. Y hasta ahí. Entonces, sí ha sido un camino bastante profundo porque cuando uno va y se involucra en este mundo de la maternidad, uno evidentemente, dependiendo del tipo de madre que tú desees ser, tú puedes ser una madre, ojo, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente uno decide cómo quiere llevar su maternidad. Si tú quieres ser una madre y entregarlo todo para tus hijos, si tú tienes que trabajar y quieres darle un poco más de prioridad al trabajo porque prefieres realizarte más como mujer, o si lo quieres combinar de una manera asertiva. Yeah. Depende de cómo tú desees, porque sí he escuchado mamás que dicen como que yo no sirvo para ser mamá. Es lindo tener hijos, pero prefiero que lo críe mi mamá o el empleado, Es que sea, verdad. porque Así de yo lejitos. exactamente Así de no lejitos. sirvo para ser madre. Entonces, yo creía que iba a ser un tipo de mamá y terminé siendo un tipo de mamá totalmente contrario a lo que yo creía. Sin embargo, y tuve que pedirle disculpas a un montón de amigas a las cuales yo, sin ser madre, les había dado mi opinión. Les pedí disculpas porque es súper fuerte y la madre que yo decidí ser, pues es buscar, primero es tomar conciencia de la responsabilidad enorme de traer una vida a este mundo porque realmente son masilla en nuestras manos y realmente estamos construyendo el futuro. Al futuro presidente, tal vez. Por supuesto, la futura ser. sociedad. Es muy trillado lo que estoy Claro. diciendo, pero es real. Los niños son el futuro de la humanidad. Y está en nosotros. Yo siempre digo, ¿ustedes quieren cambiar el planeta? Ok, más allá de reciclar, más allá de lo que sea, críen niños conscientes, porque ese va a ser el futuro del planeta. Si ustedes siguen repitiendo los patrones destructivos con los cuales nos criaron, o al menos a la mayoría, yo me incluyo dentro de eso, pues vamos a seguir teniendo el mismo reflejo de sociedad de la actualidad. O Pero sea, si queremos, ajá. que la responsabilidad es de la mamá. Sí. Es de la mujer. No, Y entonces, los dos. si es que la cosa funciona mal, hay que echarle la culpa a la mamá. No hay que echar ninguna Hay que culpa, echar- porque la culpa no existe. Es simplemente un sentido de responsabilidad. En mi casa, por ejemplo, en mi hogar, no existe eso de que mi esposo me ayuda con los niños o mi esposo me ayuda en la casa. No existe esa palabra porque los dos tenemos una sociedad y es el 50% de las tareas él, el 50% de las tareas yo. Es exactamente el mismo grado de responsabilidad. Nunca digo que él me ayuda. Él cumple su función de papá. Miren eso. Le has preparado muy bien al hombre. Le has puesto Totalmente. Es un ser en su muy lugar. consciente. Un ser de muy entrada, porque yo consciente. te estaba escuchando que de entrada cuando ya pensaban en el hijo y todo eso, tú pusiste las reglas. Tal O sea que cual. las reglas han sido desde el principio, parece, ¿no? Así es, por supuesto. Lo que pasa es que uno tiene que saber, o sea, yo no puedo armar una sociedad, en este caso un hogar, si tengo una persona que piensa diferente a mí o que va por otro camino que no se ha alineado al mío. Así, no llegan muy No lejos. vamos a llegar a ningún lado. No. Si los dos tenemos exactamente la misma forma de pensar
y tenemos la misma alineación en donde queremos llevar este hogar o este barco, pues es espectacular porque nos estamos retroalimentando todo el tiempo. Pero también no es muy aburrido que los dos piensen igual. Tú En dices lo algo y él dice, absoluto. sí, mijita, bueno, mijita, No, ya, en lo mijita. absoluto. No, pues, Bueno, el matrimonio No no es aburrido, exactamente, matrimonio no es fácil, y no es que él no tiene su opinión, él también tiene su opinión, pero siempre nos sentamos a conversar. Eso. ¿Por qué tú crees esto? ¿Por qué yo creo lo de acá? Y llegamos siempre a un consenso, entonces en el cual los dos estemos de acuerdo y siempre alineado a lo que creemos, ¿no? ujú. Entonces es un camino durísimo, eso sí, porque nuestros hijos son tan particulares, son tan diferentes el uno del otro, que nos han enseñado. Cada Ellos uno son es maestros. más monstruo que el otro. Exactamente. No, yo monstruo no, con no. garras y el monstruo con colmillos. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué No opinas? pienso que son monstruos. Bueno, yo tengo dos niñas, una de 2 y una de ¿Qué, 4. niños? Ah, bueno, de Uno repente de por 3 eso y para otro mí de son 6. princesas y no pienso que son monstruos, pero sí siento que son unas maestras de que fuerte, a pesar de que son mujeres y que dirían que el hombre es más inquieto. No, mis hijas son tranquilas. Constantemente me están enseñando, me están hablando de la oreja. Por ejemplo, yo noto de repente que mi segunda hija, que no tuvo tanto tiempo de calidad como la primera, yo noto que a veces se pone media rebelde. Entonces yo me doy cuenta y trato de hacerlo consciente y digo, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ahorita hay estas enfermedades del autismo, tantas enfermedades que antes no existían y simplemente antes yo pienso que dedicábamos más tiempo a nuestros hijos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Y lo hice consciente, ok, me senté un día, estuve con ella jugando, hicimos de todo tiempo mamá, hija, y uno nota el cambio en los hijos. O sea, y muchas personas no lo hacen consciente. ¿Sabes qué pasa? Que antes creían que los niños no tenían que ser escuchados, solamente vistos, y los niños eran como tener un perro o un gato. De hecho, hasta ahora muchas personas que no tienen hijos y tienen esa crianza a la antigua, por ejemplo, la mía fue así, no se dan cuenta y hablan y opinan cosas de ellos, delante de ellos, como si ellos no escucharan. Y los niños, desde que son unos bebés, Desde el vientre te entienden entienden todo. Y lo peor Absorben. es que una palabra mal dicha al niño le merma y se le queda grabado con fuego en la cabecita y en su inconsciente y lo puede acompañar toda la vida. Mira que los niños, si tú le haces una hipnosis regresiva, ellos te dicen lo que escucharon cuando estaban en el vientre de la mamá, lo que le escucharon al papá. Mi hijo me suele decir, el de 3 años, mamá, cuando yo era grande y tú, mi papá y mi hermano eran mis hijos, yo iba al trabajo y no sé qué, entonces yo le comienzo a preguntar, sí, ¿y qué más hacías? Entonces él me empieza a contar cosas que evidentemente ellos siguen recordando porque tienen Así su es. glándula del timo todavía abierta. Exactamente. Entonces ellos todavía recuerdan sus experiencias paralelas, digamos. Exactamente. Pero podríamos hablar también ya de otros temas, ¿no? Claro. Otros temas que no viene al caso ahora. Claro, sí. Qué sí, bueno. Sí, Qué bueno, pero tenemos que hacer una pausa, Gonzalo. sí. Una pausa pequeña y continuaremos con nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite. Y les recuerdo el teléfono al que pueden llamar si tienen alguna pregunta a estas mamás jóvenes y experimentadas al 460-6323, cualquier pregunta. Volvemos, amigos. Desde el Alma, aquí en Radio Élite. Aquí fuera de micrófonos estamos Disfrutando, ¿no?, de las experiencias de estas mamás. experiencias locas, de las De- mamás que no de solamente son de las que tenemos de aquí a frente, sino de... ¿Cuántas madres De vivirán todas. tantas experiencias diferentes? Y lo que yo escucho hasta este momento, tanto de Teoli como de Andreita, es que hay apoyo del esposo, del padre de sus hijos. Qué importantísimo esto, ¿no? Porque yo me imagino que la ausencia del padre debe provocar un desequilibrio y desarmonía muy grande en esos niños, por mayor que sea el esfuerzo que realicen las madres. La palabra. Bueno, en mi caso, Sí. en mi caso, al principio no fue muy fácil. Ya. Mi esposo trabaja todo el día,
y yo no tuve a mi mami para que me ayude porque ella enfermó justo cuando yo salí embarazada de mi primera hija. Ya. Entonces, yo creo que ese camino lo vamos labrando poco a poco la mujer en este caso. Sí, hay que tener mucha comunicación. Además ya vienen con ese instinto. Sí, pero ese instinto yo creo que también se desarrolla en el hombre. El momento que nace, esa conexión también es con papá. Entonces, para mí no fue muy fácil, pero gracias a Dios esa conexión surgió por parte de él y ahora pues él, bueno, ya está más grande, ya no hay malas noches, tantas. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Una consulta para las chicas. Quisiera saber Para las chicas mamás, a ver. Chicas, las mamacitas. cómo vieron el parto, también el proceso de gestación, cómo lo vivieron ellas. Ya, Ajá. mira, esa parte, ¿no? Gracias, amiga, por llamar. Vamos a ver qué nos dicen. No sé quién quiera compartir. Las dos. Al mismo tiempo. Bueno, yo estaba loquita por dar parto normal. De hecho, mi mamá fue la única mujer que me dijo que lo más hermoso del mundo era dar a luz normal. Entonces, somos 5 hijos, ojo. Entonces yo siempre quise, y mamá experimentó las dos cosas. Entonces ella siempre me dijo, el parto normal es lo más lindo del mundo. Y lamentablemente, como está la sociedad ahora, pues todo el mundo era, no, que cesárea, no, que cesárea. Bueno, yo quería parto normal y fui con aquí mi doctorita. Entonces, como los hijos fueron buscados y planificados con tanto tiempo, a los 15 días de estar embarazada, yo ya sabía que estaba embarazada. Claro. Entonces fui, doctora, ya, ahora sí lo conseguí. Entonces nos sentamos. Y era como que, ¿qué puedo seguir para hacer parto normal? Creo que me presioné demasiado y en un momento de un día para el otro, cuando ya iba a dar a luz, estaba en la semana 39, fui a hacerme el último eco y mi placenta se había calcificado. El niño había perdido 1 kilo en la barriga y justamente ese día en la noche empezaron mis trabajos de parto. Dije, hermoso, voy a dar parto normal. Doctora, ¿qué hago? 10 de la noche, camina. Bueno, me dio todos los consejos. Entonces, yo estaba mentalizada en dar parto normal, estaba con contracciones. Al día siguiente fui a las 10 de la mañana, me hizo el tacto, pero no había dilatado nada. Luego seguí con contracciones y la doctora me dijo, vente en la tarde. Fui en la tarde y no había dilatado nada. Y las contracciones eran cada vez más fuertes. Qué vaga. Tenía 16 horas de contracciones y tenía el cuello del útero totalmente cerrado. E íbamos a esperar a empezar a dilatar. Sin embargo, la doctora cada chequeo monitoreaba los latidos de mi bebé. Y en el último, los latidos habían bajado de una manera drástica, que la doctora se asustó. En este instante vamos a hacer cesárea. Y yo empecé a llorar. Yo no sé si lloraba por la frustración de tener que dar cesárea o porque me iban a hacer, no sé, porque lloraba, pero me eché a llorar horrible todo lo que quise hacer, hice yoga, hice ejercicios, todo para poder dar a luz normal y no pasó. Mi hijo nació con 1 kilo menos, con las justas. La doctora, bueno, me dijo que fue un milagro porque podía haber nacido con algún fallo cardíaco. Sin embargo, mi hijo es recontra normal y demasiado saludable, diría yo. Con mi segundo hijo, porque yo sé y estoy firmemente convencida de que cuando uno da luz cesárea la primera vez, no tienes necesariamente que dar cesárea como te dicen todos los doctores comunes. Puedes volver a tener la oportunidad de dar parto normal. Yo iba a decir cómodos. Pensé que ibas a decir cómodos. No, entonces, exactamente lo mismo, traté de presionarme, mucho menos, la misma historia. A los 15 días ya estaba en el consultorio y la doctora, vamos por el segundo. Entonces, aquí fue diferente. Cuando me empezaron las contracciones, y en la semana también creo que 39, fui donde la doctora más seguido a hacerme el monitoreo y en esta ocasión sí empecé a dilatar y las contracciones se hacían cada vez más fuertes. Tuve 20 horas de contracciones con el segundo, sin embargo se desacomodó el niño al final y sí, al estar hace 2 años operada, pues sí había este riesgo y la doctora me dijo, bueno, yo me pongo 100% siempre en manos de la doctora y ella me sugirió volver a hacer otra cesárea porque obviamente podía ser riesgoso para mi salud.
Entonces, otra vez, con mucha pena, Claro. volví a dar a luz cesárea, con 20 horas de contracciones por parto, de parto. Sin embargo, no, o sea, yo les puedo decir a las mujeres, si vuelvo a quedar embarazada, que no es mi caso y no es mi deseo tampoco, creo que el parto normal es la mejor opción en todo sentido, absolutamente en todo Y sentido. tú que como doula también un tiempo trabajaste hermoso viendo Sí, a tantas mujeres ajá. dar a luz normal, ¿no? Sí, pero bueno. No siempre está eso. Y tú, Teoli, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, gracias a Dios yo sí pude dar parto natural a las dos. Sí, en realidad, ahí es cuando yo digo que solo Dios, aquí mi doctora preferida también, que es como una madre para mí, y sobre todo la conciencia de uno, ¿no? ¿Qué tan comprometida uno como mujer y como madre está? Yo empecé a hacer yoga. Yo hice yoga creo que hasta días antes de dar a luz. Yo manejaba. Bueno, hay un punto importante. Yo nací vegetariana y justamente en esa época yo ya estaba en transición al veganismo también. Entonces yo leía mucho, me informaba mucho, tomé también un curso prenatal, el yoga, o sea, yo estaba pero bombardeándome de información y bueno, pues tratando y preparación. Entonces, el día de las contracciones, gracias a Dios yo no tuve muchas horas de labor de parto. Para esto yo más o menos, obviamente no sabemos cómo son las contracciones, pero uno sentía, ¿no? El vientre, y yo fui a la consulta y nunca me voy a olvidar aquí en la consulta de la doctora, casi doy a luz, rompí fuente en la consulta de ella y ella dijo, bueno, nos vamos a la maternidad. En realidad fue algo que me impactó mucho porque cuando Sol salió, mi primera hija se llama Sol Alejandra, inmediatamente la doctora me la puso en mi pecho y ella empezó a lactar. Fue una conexión impresionante, o sea, era lo que yo esperaba, no era ni lo que yo esperaba, era mucho más. Fue hermoso. Sí, es algo que no se puede explicar. Y obviamente, y ojo que los dos partos fueron muy distintos, a pesar de que fueron naturales. Sí. Pero el momento, lo que le puedo decir a las mamás es que el momento que uno da luz, si hubo dolor antes de, no importa, Lo que nada pasa es importa. que el cuerpo humano es tan sabio que está diseñado, sobre todo en la mujer, para olvidar el dolor de Sí. de las contracciones y Sí, del parto, totalmente. para que puedas querer tener otro hijo. Sí, Porque realmente dar a luz por parto normal tiene que ser un orgasmo, o sea, un Claro. orgasmo de amor, de placer, Así de es. todo. Estás dando una vida nueva. Y contestando un poquito la pregunta también de la señora que nos llamó, durante el embarazo, por ejemplo, mi esposo le cantaba y le contaba su vida y le cantaba un montón al bebé, con la guitarra. Por eso es que no también. quiso salir. Yo estaba feliz ahí. estaba ahí agarrada. Yo también lo hablaba. Yo quería que Sí. él me dé su nombre, y fue así como que el embarazo sí traté como que de estar tranquila y de conectarme con el bebé siempre, Perfecto. conversar con él, igual mi esposo. Y ojo que no es fácil. No. La mujer tiene miedos. Y aparte Uno las como hormonas mamá- te juegan en contra. Uno como mamá primeriza no sabe qué hacer. A pesar de que uno se informe y se prepare, uno tiene miedo. Es normal. No va a decir, ya Dios lo natural y No, fue lo más fácil. y No a es las fácil. personas en general les encanta darte contarte En las mi peores caso historias no, cuando pero estás la mayoría, embarazada. sí, la mayoría de personas. ¡Ay, las qué peores lindo! experiencias. Uy, sí, pero tienes que... Ajá, exactamente. Te Sí. cuentan las peores Ujú. experiencias y te llenan de miedo. Ujú. Entonces... Qué amigas tan cariñosas, ¿no? En general Lamentablemente las son personas así. Siempre somos jalan para así, lo más, sí, sí, lo sí. más negativo. Lamentablemente, Entonces, sí. exacto, yo siempre les digo a las mamás, no escuchen nada. Si alguien les viene a conversar algo, por favor pídanles de favor, no me digan nada y vivan su embarazo como ustedes deseen, desde el corazón, sin escuchar nada porque una, claro, se repleta de miedos que te juegan en contra. Eso es lo Además más las peligroso. hormonas también te juegan en contra, Sí. absolutamente todo. Y después ya el peso del cuerpo, etcétera, etcétera. Y si tienes algún dolor muscular. Ah,
Pero lo importante es no sentirse mal por eso Ajá. y no presionarse tanto, porque en mi caso también, por ejemplo, hice yoga hasta el final, hice, bueno, muchas cosas también, y sin embargo, bueno, mi experiencia fue diferente. Diferente, ¿no? Exacto. O sea, bueno, no vamos a hablar de ese asunto como decíamos, ¿no? Hay razones y razones por las Exacto, cuales se dan exacto, esas situaciones. Más profundas. ¿Cuántas? Profundas, exactamente. En otro día, en otro tema, podemos hablar de... Sí, de ese Sí, de asunto eso. que es Es que bien hay tantos importante, temas ¿no? importantes. Viene la lactancia, el destete, Todo. Ujú. tantos importantes. Así es. Pero vamos a hacer nuevamente Un corte. un pequeño corte, amigos, para continuar entrevistando a Teolinda Játiva y Andrea Rodríguez, su experiencia maravillosa como madres. Volvemos. Programa Salud desde el Alma, información que libera. Así que toda la información que estamos recibiendo de ustedes, mamás, ayuda a liberar a otras señoras que nos están escuchando y que están en pleno embarazo y que tienen tantas incógnitas y tienen tantas angustias y tienen tantos problemas porque no sabemos exactamente cuál es, por qué se embarazaron, cómo se embarazaron ¿Y para qué se embarazaron? y para qué se embarazaron, su conflicto, la parte económica, su situación. Hay muchos factores. Hay una cantidad de Sí. factores. Así es. Pero cuéntenos algo sobre la lactancia, ¿no? Sobre la alimentación, ¿cómo La alimentación. manejaron ustedes? ¿Qué tan preparadas estaban A ver, en eso también? ¿Pudieron dar de lactar hasta los 2 años? No, Sí. no, yo no pude hacer. Yo el 2 primero años. lo deseté a los 2 y el segundo a los 2 años, 7 meses. Mira Wow, tú. mucho. Bueno, en realidad con mi primera hija, yo solamente le di de lactar hasta el año porque yo estaba embarazada y yo no sabía. Al año de mi primera hija empezó un sangrado y fui, me hice exámenes, un eco y yo estaba embarazada pero perdí al bebé. Entonces yo ahí empecé el destete obligatorio. Y a los 3 meses quedé embarazada de mi segunda hija. Y a mi segunda hija, yo no sé por qué, ahí es cuando se dice que cada embarazo es un mundo distinto. Con mi primera hija tuve mucha leche, con mi segunda hija no tuve tanta y no duró tanta la lactancia. A Sol le di de lactar hasta el año y a Amalia casi hasta los 9 meses. Mira. Y Sol era muy gordita, muy macuca, y Amalia siempre ha sido muy delgada. Entonces ya depende también de contextura, Así de es. Cada quien viene genética, con un patrón. un patrón distinto. Claro, en cambio en mi caso, sí, al inicio mi primer hijo, todo bien, pero no se llenaba. Entonces, yo sinceramente no había tenido tantísima información, sabía lo que yo quería, sabía que quería darles el lactar largo, sin embargo uno está con todo el nervio y también con la ignorancia, ¿no? Uno paga, el pobre primer hijo paga pato, así, paga toda la desinformación de la Así madre. El segundo uno ya le encuentra con los guantes de box puestos. Pero el primero, sí le pude dar de lactar, sin embargo no se llenaba. No se llenaba y me aconsejaron darle fórmula. Yo considero, para mi punto de vista, ojo, que fue un error de mi parte, le di igual de soya y todo eso, pero cuando llego al consultorio, a la semana, al consultorio del pediatra, porque lo llevé la semana de nacido, al que iba a ser, y el que es el pediatra de mis hijos, veo justamente un folleto de lactancia, y decía, ¿cómo haces para tener más leche? Y es justamente poniéndotelo en el pecho. Sin parar, entonces me lo puse en el pecho, tomaba un poquito y ya lloraba porque tenía hambre y yo, no, otra vez, y lo tuve ahí hasta que sentí clarito cómo me bajaba toda la leche como si se hubiera destaponado algo y de ahí sí ya fue solamente pecho. Le di hasta los 2 años porque decidimos ir por el segundo bebé, entonces decidí quitarle obviamente el seno. Y con el segundo, en cambio, hasta ahora extraña. Tiene 3 años, 5 3 meses años. y sigue jugando que es un bebé y que quiere tomar la chichi de la mamá. Pero le quité a los 2 años, 7 meses la Fue lactancia. bastante. Con el Fue dolor del bastante alma. con el dolor del alma, sí, porque es una conexión súper grande. Nosotros hasta ahora hacemos colecho, por ejemplo, con los niños, y es impresionante porque todo lo contrario a lo que se cree, de que los haces dependientes, etcétera, etcétera, todo lo contrario. Los niños que han lactado y que duermen con sus papás o han dormido mucho tiempo con sus papás, son niños totalmente independientes. Ellos se van solos. ¿Por qué? Porque no están buscando eso que les hace falta. Durante la noche
Si sienten algo y sienten la mano de la mamá o del papá en su pecho, es impresionante cómo en ese momento se calman y siguen durmiendo plácidamente. Entonces, eso que el niño busca, lo tiene. Entonces, eso hace que sea totalmente independiente y vaya por lo suyo, sin importar la verdad si está mamá o papá viéndolos. Al menos esa ha sido mi Pero no le experiencia. tengas hasta los 10 años durmiendo. Claro. En lo absoluto que no. Si no, no hay vida. No, en lo absoluto que no. Por eso te digo, o sea, ya es decisión de cada uno. papá y cómo se Cada acomoda. pareja. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, el tema de utilizar la violencia con los niños también. Yo sé que es algo bastante, ¿cómo se llama? La gente critica mucho eso, pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que le molesta al adulto? ¿Qué está haciendo el niño realmente? ¿Está exacerbando su paciencia porque dentro de su esquema o de su estándar de cómo tienen que ser las cosas el niño lo está rompiendo? ¿O es que el niño en serio está haciendo algo totalmente grave? Entonces tú te pones a a evaluar eso de ahí, Claro. y te das cuenta que todos los adultos pegamos o gritamos porque simplemente nosotros no nos sentimos cómodos Estamos o conformes. no estamos conformes o simplemente agotan nuestra paciencia, nuestra estructura de cómo tiene que ser la vida, pero ellos son niños y lo que están haciendo realmente no es grave que se Así merezca es. para un golpe o un grito. Están siendo niños. Están Correcto. siendo niños, no le puedes decir a un niño no seas Claro. niño. No pero te muevas. pero el niño no puede expresar lo que él siente dialogando, porque todavía no tiene Claro. ese Exacto. razonamiento. Así es, no puede. Entonces él te llama la atención de otra manera, Claro. Exacto. haciendo travesuras, haciendo cosas que De niño. Claro. de niños. Por ejemplo, con mi hijo, tengo un hijo rebelde y un niño dócil. El niño rebelde tiene una energía, que es el primero, tiene una energía increíble. Él, por ejemplo, fuimos la vez pasada a Cuenca, a la Maru, al zoológico, se trepó la montaña 3 horas arriba, 3 horas abajo y él podía seguir hasta las 6 de la mañana. El chiquito sí, 7:30, que yo les tengo como que un reloj, tratando de hacerles un reloj biológico, ya se duerme y se desconecta y él si quiere que lo caren, como que su energía en ese sentido es más baja, pero su capacidad de hacer travesuras es impresionante. Entonces con mi primer hijo, por ejemplo, el tema de un estate quieto o un grito no funciona. Como es rebelde, me mira con cara de como que se guarda las cosas. Con él es por la buena. Tengo que sentarme con él y explicarle, mira, tal cosa, y él comprende y dice, ya entendí, mamá, me dice, ok, ya entiendo por qué me dices O sea que eso. ya no tengo que volverte a decir otra vez. Exactamente, le digo eso. Y con el segundo, en cambio, sí, lo asusto y le digo, oye, no sé qué. Y él y va, mamá, perdóname, está bien, no lo vuelvo a hacer. O sea, eso sí funciona con el segundo, que es más dócil. La receptividad es distinta. Exactamente, entonces tengo que manejarlos de una manera diferente a los dos, sin embargo, cuidando muy bien el no ser injusta, porque no puedo darle el uno y jamás somos inequitativos, por decirlo de alguna manera, Exacto. ni con el uno ni con el otro. Lo que es para el uno es para el otro. Y así mismo, si se pelean, el uno va a un cuarto y el otro al otro. Así mismo dicen las mamás, pero el segundo un día te va a reclamar, mamá, tú quieres más al primero. Eso no va, creo que eso no va a pasar Vas a acá, ver, porque y te hasta vas a ahora no ha acordar. pasado. No, hasta ahora todavía está pequeño. Sí, porque están chiquitos. Ni o sea, creas, adultos, porque adultos. es el primero, sí me dice como que, oye, ¿y por qué a mi hermano tal cosa? Yo le digo, a ti también te vi, ¿te acuerdas? Ay, ya bueno, sí es verdad. Pero nos están probando constantemente Todo ellos. el Todo bien. lo que hacemos, decimos, es una cosa impresionante. Es que somos el ejemplo de ellos. Totalmente. Por eso es tan grande la responsabilidad de ser padres, porque tú puedes llenarles la cabeza con un montón de frases o decirles 1000 cosas, pero las acciones valen muchísimo más que las palabras. Lo que ellos ven, si tú entras a un lugar y saludas, si tú dices gracias, si tú no botas la basura a la calle, etcétera, etcétera, eso ellos lo copian más que si les dices que no hagan o que sí hagan Ujú. algo. Ujú. ¿Y tú cómo les alimentas? Bueno, en mi casa, como comenté, yo soy vegana. Mi esposo no es vegano, ni mis hijas tampoco, pero llegamos a un consenso de que solo comen carnes blancas, o sea, pollito y pescado. Y ellas comen mi comida también y mi esposo también de vez en cuando. O sea, él no es que le huye a lo Más le vegano. vale, ¿no? Vale. Sí, porque como el matrimonio es una decisión de vida, yo creo que uno siempre tiene que aprender a respetar.
a respetar. Si él quiere seguir comiendo carnes, está bien. Pero, por ejemplo, en mi casa lácteos ya no se compran, que eso para mí es súper importante porque obviamente uno se informa y sabe lo nocivo que es. Claro. Ahora hay tantas alergias, tantas intolerancias, entonces no se compra, pero bueno, de vez en cuando mi esposo compra, porque me dice, el instante que hagas un queso que te quede como el queso fresco que venden en el supermercado, yo no es imposible. Mis quesos son ricos, pero no llega a un queso de textura. Claro. Es que además no es un queso de lácteos. Es Claro. para tratar Exacto. de que se entienda que es similar. Así Es como la carne de soya, el gluten. Correcto. Sí, entonces Mastican y dicen, pero esto no es carne. es que tratamos de asociarlo Así siempre es. con lo que existe, Tienes que con cambiar la las costumbres. información. Ajá. Sí, entonces, ¿es imposible? No es imposible. Muchas personas me dicen, no, que sí, que para ti tiene que ser. No, no es fácil. Y ahí estamos Claro. volviendo al tema de que la gente tiende a opinar, tiende a Ajá. juzgar, pero en realidad yo creo que si uno tiene muy definido lo que quiere, mi crianza, nosotros también somos 5 hijos, mi mami se hizo vegetariana hace 40 años, mi mami no la vivió, yo digo, o sea, si yo no la viví fácil, yo no sé cómo ella hizo con 5 hijos, mi papi súper carnívoro, Lo contrario. Ajá. o sea, lo adverso completamente, la Claro. fritada, que el trago, Claro. entonces para ella fue tan duro, que yo digo, lo mío es una tontería. Claro. Entonces, realmente no me arrepiento. La verdad que mi vida ha cambiado totalmente. Y yo creo que si uno como madre es el pilar en cuanto a los valores, la enseñanza, la alimentación. Por ejemplo, a veces mis hijas me ven comiendo una fruta, por ejemplo, la pitahaya o la guayaba. Mi Ya. esposo jamás ha comido guayaba, por ejemplo. Entonces, son costumbres Claro. que vienen desde casa. Y por más insignificante que sea, uno está dando el mensaje que tenemos Sí. que introducir alimentos saludables en casa. Ujú. Y a veces los que somos papás no entendemos la dimensión de lo importante que es la alimentación desde casa, desde la lonchera que mandamos a la escuelita. Sí. Que a veces yo veo que mandan cachitos, yo jamás en mi Es lo vida más cómodo. es lo más cómodo, pero no estamos haciendo conciencia. Así es. Entonces, el instante de que, ok, si no sabemos, busquemos un curso de loncheras saludables, pero el punto es tratar de buscar soluciones. Así es. Muy bien. Unas poquísimas palabras de la una y de la otra como mensajes a las mamás que yo sé que con toda seguridad nos están escuchando. Bien Concito. Conciso. conciso. Escuchen a su corazón. Solamente su interior les va a decir cómo ser mejores mamás. No escuchen a nadie más, ni a mamás, ni a suegras, ni nada. Solo a ustedes. Principalmente a la suegra. Solo a ustedes. Lo que su corazón les dicte. Bueno, yo diría que escuchemos, nos conectemos con nosotros, veamos la forma de llegar a nosotros, pero yo sí pienso que busquemos esa conexión con mamá también. Si en algún momento estamos embarazadas y notamos que justo estamos peleadas con mamá, mamá se fue, ya no está con nosotros, debemos también tratar de perdonar, tratar de sanar esa situación que de repente no es tan agradable con mamá, para nosotros ser las mejores madres que queremos ser. Muy bien. Ok, ha estado Sí, muy hermoso y muy interesante. en un rato les tendremos pero para hablar de otros temas. ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Relacionado con Andrea los y a hijos, Yolanda. ya entrando en esta parte de Más allá. más allá. Sí, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. La verdad que Gracias. compartir con ustedes es hermoso porque han dado una manifestación de lo que vivieron antes, durante y después del parto. Y hay muchos temas más, pero el tiempo nos obliga a cortar porque la parte que no hemos mencionado profundamente es la parte emocional, ¿no? Hemos Sí. pasado por allí y es clave. Yo las voy a invitar para más adelante porque necesitamos eso como modelos, como ejemplos, para que compartan experiencias con nuestros queridos amigos. Muchísimas gracias, queridos amigos que nos están escuchando, y repito, por permitirnos llegar a sus hogares. Espero que el resto del día sea fabuloso y que Dios nos bendiga a todos. Bien, Hasta mañana. bendiciones y hasta mañana.